Bill Gates es cofundador de Microsoft Corporation, quien transformó el mundo al revolucionar la manera en que utilizamos las computadoras. Pasó de abandonar sus estudios en Harvard para fundar Microsoft, a convertirse en uno de los hombres más ricos del planeta y uno de los filántropos más importantes del mundo, con una fortuna neta de más de 104,000 millones de dólares. ¿Necesitas motivación? Acompáñanos a disfrutar del Top 10 con Nación Creer. Si has estado aquí antes, deja un creer en los comentarios para incluirte en un futuro video. Y si eres nuevo, bienvenido a Nación Creer, el único canal que te ayuda a creer en ti mismo, un video a la vez. Ok, empecemos con la regla 1. Ama el trabajo que haces. Creo que, para que Microsoft tuviera éxito, aunque fuimos los primeros y teníamos un concepto de software más amplio que las otras compañías, necesitábamos ser lo que yo llamaría hardcore. Y como bien sabes, en una situación como esa, el trabajo es precisamente a lo que me quiero dedicar. No es como, ay Dios, sabes, tengo que ganar un poco más de dinero. Es, sabes, esto es lo que durante toda mi infancia tuve tanta suerte, gracias a mis padres y algunos amigos, la escuela a la que fui, tuve estas exposiciones a las computadoras que eran muy raras. Y así, tenía, sabes, miles de horas de experiencia en programación y excelentes comentarios sobre cómo hacer lo mejor de los mejores adultos. Pude ver lo que se avecinaba, y la idea de ser parte de hacer eso realidad, ¿sabes? Me despertaba y decía, me encantaría ponerme a trabajar. Mi yo más joven podía quedarse, ¿sabes?, días enteros. Yo ya no hago eso ahora, pero en aquel entonces no era de ninguna manera una dificultad, ¿sabes? Porque yo, ¿sabes?, sentía que formábamos parte de algo que iba a ser muy, muy empoderador. Y, ¿sabes?, a nivel competitivo, quería que fuéramos nosotros quienes lo hiciéramos realidad. Regla número 2. Apunta alto con tus ambiciones. A menudo, cuando ves a personas que son, ¿sabes?, muy exitosas, hay algo, ¿sabes?, algo que están tratando de demostrar. En mi caso, realmente no tienes eso. Quiero decir, la única cosa negativa que me sucedió en mi infancia es que uno de mis amigos, Kent Evans, falleció cuando yo tenía 16 años y él 17. Pero ya sabes, yo ya me encontraba. Mi energía y ambición ya estaban fijadas, así que no diría que eso estuviera conectado. Así que creo que a algunas personas les sorprende de dónde saqué este deseo en mis veintitantos de ser, comparado con todos los demás que estaban fundando empresas de software. Quiero decir, según mis estándares, eran bastante vagos. Regla número 3. Mantente motivado. La clave es la motivación. Si tienes un niño que está súper motivado, entonces sí, ir a la página web de Khan y hacer, ya sabes, horas y horas de problemas de matemáticas, eso es fantástico. Pero de alguna manera, eso toma al niño que ya está en ese 20% superior y lo hace aún más intimidante para todos los demás. Y, ¿sabes? La gente puede participar, y si un estudiante de 8º grado dice, ¿las matemáticas son una materia en la que tienes confianza? Si su respuesta a eso es negativa, tienen 5 veces más probabilidades de abandonar sus estudios. Y así, perdemos a los niños, y esto se debe más a la falta de motivación. Y la mayoría de lo que hemos hecho en la computadora se trata de, bueno, si estás motivado, te ayudaremos. Y no tanto de cómo hacer que les resulte relevante y darles un sentido de éxito. Y quizás esta vez con estos tutores personales de IA, lo lograremos. Pero los niños se desconectan de, no. Yo no soy uno de esos niños que son buenos en matemáticas. A pesar de que para muchas profesiones y, ¿sabes?, para los cursos universitarios, requerimos que se apruebe un examen de álgebra 2 para poder seguir adelante y, ¿sabes?, incluso ser enfermero o policía. Así que tenemos trabajo que hacer, pero más en el lado motivacional. Regla número 4. Escoge aquello en lo que te concentras. Para mí, la capacidad de concentrarme, ya sabes, de fascinarme con algo y meterme de lleno en ello, lo que, a medida que crecí, podía elegir en qué me concentraba. Y cuando estaba en el instituto, no se me daba mal, pero recuerdo estar en mi habitación pensando, bien, voy a trabajar en mis tareas y hacerlo muy bien este año. Pero luego estaban esos libros de Tarzán que eran tan interesantes. Y luego cuando llegué a Harvard, donde yo hacía esto de que no iba a clase y trataba de hacer el trabajo al final, entonces pude cada vez, ¿sabes?, cuando llegaba el momento, logré no leer el equivalente del libro de Tarzán de esa época, sino realmente trabajar en ese curso.
Así que creo que ser el tipo de estudiante que puede tomar, digamos, un libro de 400 páginas sobre un tema nuevo y realmente dedicar el tiempo, sabes, tomar apuntes, admitirte a ti mismo. De acuerdo, estoy confundido con esto. No entiendo esto. Ser un estudiante realmente concentrado creo que es un súper valioso. Y entonces, sabes, la mezcla de características que obtuve es por casi seguro estar en el espectro, ya sabes, habilidades sociales que se desarrollaron tarde, muy inquieto. Sabes, a veces me balanceo y eso molesta a algunas de las personas a mi alrededor, porque ni siquiera me doy cuenta cuando lo estoy haciendo. Pero aparentemente no es algo muy atractivo. Entonces, tengo 70 años ahora, voy a cumplir 70 este año, así que eso es parte de mi resolución, dejar de rockear. Veremos. También, si quieres pasar a la acción de verdad después de este video, he creado una hoja de trabajo gratuita solo para ti. Cubre las lecciones más importantes de hoy, te da espacio para escribir tus mayores aprendizajes y te ayuda a construir un plan de acción sencillo. Es 100% gratis. Solo haz clic en el enlace de la descripción de abajo para conseguirla. La regla número 5 es sé curioso. Algunos maestros dirían que este niño debería adelantarse 1 o 2 grados. Otros maestros dirían que este niño debería quedarse atrás, ¿sabes? Así que es como, ¿qué? Pónganse de acuerdo. Tuve una experiencia en la que trabajé en un informe sobre el estado de Delaware y terminé haciendo este informe de 200 páginas con una gran cubierta de madera, mientras que los otros niños entregaron informes de 5 o 10 páginas. Y fue muy vergonzoso pensar, vaya, ¿no me habré excedido un poco con esto? Y sin embargo, esa habilidad para concentrarme me sería de gran utilidad para leer libros extensos y aplicar esa misma concentración y curiosidad, primero a las cartas, luego a las matemáticas y finalmente al software y a cómo el software cambiaría el mundo. Pero nunca estuvieron muy seguros de qué hacer, y enviarme a un terapeuta terminó siendo una idea brillante, y también enviarme a una escuela privada muy buena, donde las clases eran un poco más pequeñas, y yo podía obtener. Siempre recibí una atención desproporcionada por parte de los profesores. Éramos como 15 alumnos en la clase, pero casi el 20% del tiempo del profesor se iba en decirme qué leer o en corregir y revisar mis escritos. Yo recibí una parte que no era equitativa, en parte porque mi curiosidad o mi nivel de energía, ya sabes, me hicieron sobresalir, tanto de forma positiva como negativa. La regla número 6 es piensa con antelación. La idea de, ya sabes, pensar en el futuro. Bien, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo es que ganas dinero? ¿Cómo es que las empresas ganan dinero? Mi padre solía hablarme de su bufete de abogados, así que me hice una idea de la economía, de ese ámbito, y de los tipos de disputas comerciales que surgían. Y luego, un amigo mío, Kent Evans, él estaba pensando muy seriamente en qué carrera profesional seguir. Podría haberte dicho cuál era el salario de un profesor o de un embajador. Eso fue bastante revelador para mí, la verdad. Él fue quien me hizo leer la revista Fortune, y sabes realmente intentar pensar, ¿vale? ¿Cómo funcionan estas empresas? La compañía que más admirábamos era Digital Equipment, porque aunque sus ordenadores seguían costando como $20,000, incluso un PDP-8, ¿sabes? Ellos eran los que estaban bajando el coste de la informática. No se trataba únicamente del mainframe, el cual, como bien sabes, resultaba ser 20 veces más costoso. Pero no, el tema de los negocios, eso fue muy fuerte. La regla número 7 es usa la tecnología a tu favor. Históricamente, los periódicos, o mejor dicho, los medios de comunicación, fueron muy responsables de no permitir que se difundieran informaciones falsas o inexactitudes sobre la seguridad de las vacunas. Ahora, ¿sabes? No quieres deshacerte de lo bueno que es que cualquiera puede publicar. Las barreras de entrada, la diversidad de voces es tan fenomenal comparado con la publicación tradicional. Claro. Y tienes algo de presencia en YouTube, así que puedes compartir información sobre cosas a través de las redes sociales. Es como la era de las redes sociales, así que siento que eso idealmente ayuda a tu causa más de lo que la perjudica. Sí, mi audiencia probablemente no está muy metida en el tema de los que dudan de las vacunas, pero sí, sabes, yo, de una manera creativa, intentando que los mensajes positivos sean interesantes, tenemos trabajo que hacer en eso. Sabes, yo habría pensado que utilizando expertos y todo el conocimiento científico, que todo el Internet simplemente haría mucho más fácil aprender sobre las cosas. Y sin embargo, de cierta manera, la gente no está buscando información compleja,
especialmente si no está de acuerdo con sus propias ideas, con alguna noción preconcebida que ya tienen. Entonces, ¿cómo pueden las redes sociales salir y convertirse en una especie de fuerza para la educación? Particularmente en el tema del clima, donde, sin un consenso, no haremos las cosas difíciles que salvarán el futuro para las próximas generaciones. La octava regla es confía en tus instintos. Hubo un pequeño grupo de personas que vieron el futuro de la informática personal. Ya sabes, el lema de Microsoft. La visión era una computadora en cada escritorio y en cada hogar que funcionara con software de Microsoft. Y a veces dejábamos de lado esa última parte porque nos parecía un poco comercial. Y la feria de computadoras de la costa oeste se puso en marcha aquí, la primera computadora en kit, la Altair, que en realidad no se envió hasta el verano de 1975, pero aparece en la portada de la revista Popular Electronics a finales de 1974. Eso es lo que me impulsa a abandonar los estudios. Mi amigo Paul Allen, quien es 2 años mayor que yo, le había ayudado a conseguir un puesto en Honeywell para que pudiera estar allí y, como siempre, molestarme un poco. Y entonces, esta es la portada. Y como sabes, Paul me venía diciendo, bueno, es la ley de Moore, es un avance exponencial. Y yo, por mi parte, le respondía, esto es francamente increíble. La computación será completamente gratuita si mejora de forma exponencial. Pasará de ser algo súper escaso a ser algo súper gratuito. Y entonces, ¿sabes qué vas a hacer con ello? Ken Olsen, quien dirigía Digital, dijo famosamente, nadie quiere una computadora personal. Y a diferencia de tu cita aleatoria, él sí lo dijo, él realmente sí lo dijo. Pero había un grupo pequeño, y algunos de ellos eran bastante contraculturales. Había una cosa llamada The People's Computer Company. Estaban Bob Albrecht y varias otras personas. ¿Tenemos aquí a representantes de People's Computer Company por la parte de atrás? Quizás nietos. Y nos daba como esa gran sensación de que estábamos metidos en algo importante. Y era casi como, bueno, las grandes empresas tienen las grandes computadoras, nosotros tenemos los ordenadores personales. Vamos a cambiar las cosas. Aunque, sabes, esas primeras máquinas eran muy limitadas en lo que podían hacer, luego, sabes, al conseguir discos y conectarlos, y la memoria se vuelve decente, sabes, entonces el cielo es el límite. La regla número 9 es construye buenas amistades. Cuando tu madre dijo por primera vez, me gustaría que vinieras a cenar. Warren Buffett estará aquí. Deberías conocerlo. No parecías tan interesado. ¿Por qué fue eso? Bueno, Warren, yo lo consideraba como alguien que se dedicaba a la compra y venta de valores, lo cual es algo muy de su macero. Eso no es curar enfermedades ni desarrollar una pieza de software genial. Y la idea de, sabes, como analizar las curvas de volumen y... No inventa absolutamente nada. Y por eso pensé que mi forma de ver el mundo, lo que yo quería descubrir y hacer, y lo que él observaba, no tendrían mucha intersección. Y por eso fue tan sorprendente cuando lo conocí, él fue la primera persona en preguntarme realmente sobre el software y el precio del software, y por qué IBM, con toda su fuerza, no pudo abrumar a Microsoft, y qué iba a pasar en términos de cómo el software cambiaría el mundo. Y, sabes, me dejó preguntarle sobre, bueno, ¿por qué invierte en ciertas industrias y por qué algunos bancos son más rentables que otros? Y él era claramente un pensador de sistemas con una visión muy amplia. Y así comenzó una conversación que ha sido divertida y enriquecedora. Y bueno, una amistad increíble que fue completamente inesperada. Y la regla número 10, la última antes de un clip extra muy especial, es entiende lo que realmente importa. La educación es esencialmente una construcción social. No es que las universidades posean un conocimiento secreto que solo ellas tengan a su disposición. Verás, yo tomé... Aunque estas cifras ya no tengan mucho sentido, pero la clase de matemáticas más complicada para los de primer año se llamaba Matemáticas 55. Supongo que ya no se le conoce con ese nombre, pero era un grupo de 80... Era un grupo de 80 personas cuya posición personal era que eran la mejor persona en matemáticas que jamás habían conocido. Así que había 79 farsantes, una persona que realmente era la mejor en matemáticas. Terminé. El que quedó primero en la clase es ahora abogado en Nueva York. El que quedó segundo es profesor de teoría del caos en Princeton. Y entonces quedé en tercer lugar. Así que me di cuenta, bueno, las matemáticas, caramba, eso es interesante. De todos modos, yo no tomé la materia de Física 55, pero yo leí el libro de Feynman.
Y si estás realmente motivado, en serio te digo, no necesitas tomar un curso. El libro de Feynman, si eres de los que van a fondo, simplemente lee el libro de Feynman y resuelve todos los problemas. ¿Quieres aprender a desarrollar software? Lee El arte de la programación de computadoras. Mucha suerte con los problemas, pero cualquier ejercicio que tenga una calificación de 30 o más es como extremadamente difícil de resolver. Y así, un MOOC, en cierto sentido, no altera la esencia de lo que es verdaderamente importante. Siempre ha estado en los libros de texto, pero el porcentaje de estudiantes que simplemente compran los libros, los leen y realmente dominan la materia es increíblemente bajo. Tienes que tener esta dinámica donde un grupo de chicos se juntan al mismo tiempo, y si no estudias, vas a sacar una mala nota y a tus padres quizás no les guste eso. Tienes que crear todas estas dinámicas sociales para que la gente pueda entrar en este modo de hiperconcentración y que realmente comprenda ¿por qué debería yo concentrarme? Verás, si soy un estudiante de bachillerato, me ponen X y Y en el pizarrón, ¿cómo se relaciona eso con mi vida? Ahora bien, si entendieras que ser bueno en matemáticas te permite conseguir un buen empleo, viajar por todo el mundo, quizás dirías, de acuerdo, sí tiene que ver conmigo, pero eso es algo muy, muy indirecto. Y el tipo de disciplina para preocuparse por eso, para concentrarse, eso es precisamente lo que falta. Y así, los MOOCs, en la medida en que es más fácil tomar un MOOC que leer un libro de texto, sí, eso está bastante bien, es un poco interactivo, hay un video. Es en parte por eso que me gusta The Learning Company, como todos sus cursos de economía. Hay un tipo llamado Timothy Taylor que tiene 5 cursos de economía, lo súper recomiendo. Y aprendes a apreciarlo a él y su forma de explicar las cosas. Así que un MOOC es una modalidad de aprendizaje un poco más digerible, pero no resuelve, especialmente para alguien a una edad temprana, de ninguna manera cambia esta pregunta de por qué la gente debería participar en ese aprendizaje y cómo se crea el ambiente y el sentimiento de logro y la sensación de capacidad para que estar sentado ahí y ya sabes mirar las X y las Y y manipularlas parezca algo inteligente de hacer. Si le preguntas a la gente en todo el territorio de los Estados Unidos, ¿el futuro va a ser mejor que el pasado? La mayoría te dirá que no. Mis hijos estarán en una situación peor que la mía. Creen que la innovación no hará del mundo un lugar mejor para ellos ni para sus propios hijos. ¿Quién es el que tiene la razón? Aquellos que sostienen que la innovación generará nuevas posibilidades y convertirá al mundo en un lugar mucho mejor. ¿O las personas que ven una tendencia hacia la desigualdad y un declive en las oportunidades y no creen que la innovación vaya a cambiar eso? Los pesimistas están equivocados, en mi opinión. Pero no están locos. Si la innovación está impulsada exclusivamente por el mercado y no nos enfocamos en las grandes desigualdades, entonces podríamos tener avances e inventos asombrosos que dejen al mundo aún más dividido. No conseguiremos mejorar las escuelas públicas, no conseguiremos curar la malaria. Nosotros no acabaremos con la pobreza. No desarrollaremos las innovaciones que los campesinos pobres necesitan para cultivar alimentos en un clima cambiante. Si nuestro optimismo no aborda los graves problemas que afectan a tantos de nuestros semejantes, entonces nuestro optimismo necesita mucha más empatía. Si la empatía logra encauzar nuestro optimismo, podremos ver la pobreza, las enfermedades y las escuelas deficientes. Responderemos con nuestras innovaciones y sorprenderemos a los pesimistas. Durante la próxima generación, ustedes graduados de Stanford liderarán una nueva ola de innovación. ¿Cuáles son los problemas que decidirás resolver en el futuro? Si tu visión del mundo es amplia, podrás construir el futuro que todos deseamos. Si tu visión del mundo es estrecha, puedes llegar a crear el mismo futuro que los pesimistas temen. Empecé a aprender en Soweto que, si queremos que nuestro optimismo importe a todos y empoderar a la gente en todas partes, debemos ver las vidas de quienes más lo necesitan. Si tenemos optimismo sin empatía, entonces no importa cuánto lleguemos a dominar los secretos de la ciencia. No estamos realmente resolviendo problemas, solo estamos trabajando en rompecabezas. Creo que la mayoría de ustedes tiene una perspectiva del mundo mucho más amplia de la que yo tenía a su edad. Pueden hacerlo mejor que yo. Si le dedican su esfuerzo, su corazón y su mente, podrán sorprender a todos los pesimistas. Tenemos muchas ganas de poder verlo. Y muchas felicidades, estás un video más cerca de la persona que estás destinado a ser. Para 10 hábitos que cambiarán tu vida, mira el video justo aquí a mi lado. Creo que te encantará. Sigue creyendo y te veré allí.